Buenas tardes, hermanos y amigos. Les habla Ed Rangel desde mi oficina en la casa. Es un placer de estar con ustedes, un placer de saludarlos. Quiero platicar con ustedes por un momento para saludarlos, decirles de que hace un tiempo que no los veo, que no les hablo en español. Parece que cada vez que me ven por video les estoy predicando en inglés y varios de ustedes me han dicho, hermano, por favor, ya háblenos en español. Y pues tienen razón, hermanos. Y ya que estoy en el estado de Alabama, parece que voy a tener un poco más de tiempo para poder hablar con ustedes y estudiar la palabra en español un poco más. Quisiera, por lo menos una vez por semana, de compartir con ustedes en español la palabra de Dios. En esta ocasión nos encontramos en Mateo capítulo 17 y ahí en el capítulo 17 de Mateo, el apóstol Pedro, al igual que los otros apóstoles, Cristo les ha hecho una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? O el Hijo de, sí, el Hijo de Dios. Y la razón que Cristo le hace esta pregunta en Mateo 16, en el versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo de los hombres? Esta pregunta, la razón por qué Jesús se la hace, es porque en el versículo 5, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos empiezan a preguntarse: ay, caray, se nos olvidó los panes y el Señor Jesús nos va a regañar. Y Jesús, percibiendo de que estaban pensando de los panes, le dice a los discípulos: ¿por qué piensan en los panes? Y luego Jesús le dice: yo no estoy hablando de los panes. Cuando yo alimenté a esta gente, a los 5,000, no incluyendo a mujeres y a niños, que puede ser que el número era como 20,000 personas, pues ¿cuántas cestas de panes y peces sobraron? Y le dijeron: pues 12. Claro, yo no estoy hablando de la levadura del pan, no estoy hablando del pan físico, estoy hablando de la levadura de los fariseos y los saduceos. Otro de los evangelios dice de la levadura de Herodes y los fariseos. Pero ¿cuál es esa levadura? La levadura es que cuando Jesús estaba predicando y haciendo milagros de las sanidades, los fariseos y los saduceos andaban platicando con los discípulos de Jesús, incluyendo a los apóstoles. Decía a ellos: oye, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es él? Y los apóstoles le respondían: pues él es el Mesías. Y los fariseos y saduceos decían: no, no es el Mesías. Puede ser que es uno de los profetas, Juan el Bautista, Elías o aún Jeremías, pero el Mesías, vaya, por favor, no se crean, no se hagan tontos. Entonces, cuando llegamos a Mateo 16, en el versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otro Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús, para ver si la levadura de los fariseos y los saduceos les había afectado a ellos, le preguntan: no, pero ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro responde, dices: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro: tú has hablado bien. Pero Pedro ni los apóstoles realmente entendían o tenían un concepto claro de quién era el Mesías. Pedro y los apóstoles estaban esperando, al igual que el pueblo de Israel, a un Mesías como David, físico, fuerte, montado en su caballo, con su ejército para ser liberados del poder y del gobierno romano. Por eso ellos no entendían estas cosas. Pero por el momento Pedro contestó bien: sí, él es el Jesús, el Hijo de Dios viviente, él es el Mesías. Pero para probar de que él no entendía realmente
el concepto físico, perdón, el concepto concreto del Mesías. Noten en Mateo 16, en el versículo 21, desde entonces Jesús empezó a decirles 4 verdades o 4 cosas que deberían suceder o acontecer. Uno, en el versículo 21, les declaró de que debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y de resucitar el tercer día. Imagínense que el Mesías le dice a los apóstoles, debo ir a Jerusalén, la capital, y ahí en la capital voy a sufrir muchas cosas en las manos de los ancianos y de los sacerdotes y los escribas, y luego voy a morir y resucitar. Esos apóstoles habían dejado todo para seguir a Jesús. Y luego Pedro, quien había contestado que tú eres el Mesías o el Hijo de Dios viviente, se le encara a Jesús. Se le pone en la cara a Jesús y luego en el versículo 22 lo reprende y le dice, jamás, jamás yo voy a permitir esto. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca va a suceder. Y Jesús lo reprende a él y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y luego en versículos 24 a 28 Jesús le da o les dice a ellos el costo o las condiciones para seguirlo a él. Y les dice que debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo a él. Y les habla ahí seriamente lo que se lleva para seguirlo a él. Ahora, Jesús les da a ellos 6 días, una semana entera, para que mediten en lo que se ha hablado, en lo que Jesús le dijo que iba a suceder, que iba a ir a Jerusalén, sufrir las manos de los sacerdotes, de los ancianos, de que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Que tomaran ellos 6 días para meditar el costo para ser un discípulo de Jesús. Que tomaran 6 días para meditar en lo que Jesús le dijo a Pedro. Que se quitara delante de él porque estaba él haciendo las obras de Satanás. Y 6 días después, en Mateo 17, Jesús se lleva a Pedro, Juan y a Santiago a un monte muy alto, el monte de Hermón, que viene siendo 9,238 pies de altura. Altísimo. Lucas dice que subieron en un día y bajaron el mismo día. Y en ese monte, si conocen la escritura, dicen de que Pedro y los otros 2 apóstoles fueron testigos oculares de que Jesús fue transfigurado. O sea, que su cuerpo fue glorificado. Noten ahí en el versículo 2, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en esto se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Imagínense, qué cosa tan interesante, tan interesante. Que en presencia de ellos el Señor es glorificado y se aparecen 2 grandes, Moisés el dador de la ley y Elías el profeta, el superprofeta de todos los profetas, el que hacía los milagros. Moisés, el dador de la ley, Moisés el que dejó el trono de Egipto, el que fue el líder de un pueblo cabezadura, burro cabezones, un pueblo que estaba dedicado a la destrucción de Moisés, y Elías dedicado a rescatar al pueblo. Se aparecen con Jesús. Y se aparecen para hablar con Jesús y animarlo, porque estaba él para morir. Entonces, en el versículo 4, Pedro le dice a Jesús, Señor, qué buena idea que nos trajiste aquí.
Y dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas o 3 tiendas o 3 tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo que Pedro quería hacer 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Muchos han asumido, han pensado de que pues Pedro no sabía qué decir, pero como él estaba acostumbrado de siempre hablar sin pensar, tenía que decir algo y es lo que se le ocurrió. ¿Qué ocurrencias de Pedro? Y puede ser que sí. Pues yo creo que hay algo más aquí. Para empezar, recuerden ustedes cuando estaban ellos en el barco, después de la alimentación de los 5,000, que Jesús les dijo a ellos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y luego después, Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, o Elías, Jeremías, o uno de los profetas. ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente con decir esto? Estaban bajando a Cristo y poniéndolo al mismo nivel de los otros hombres. No lo estaban exaltando como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios, sino que lo estaban bajando y poniéndolo al mismo nivel de los hombres. Y luego en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a Pedro y a los otros apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro lo eleva y dice, dicen ellos que tú eres Elías, Jeremías, uno de los profetas, Juan el Bautista, pero yo digo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios viviente. Pero todavía tenía Pedro unas dudas. Ahora, aparte de eso, cuando él ve a Jesús transfigurado y se aparece con Moisés y Elías, Pedro ahora dice, ¿quieres que haga 3 enramadas? No para elevar a Jesús, pero Pedro está también igualando a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías. Y a ese instante, note lo que sucede mientras, el versículo que sigue, mientras Pedro estaba hablando, en el versículo 5, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, la voz del Padre, la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óigalo a él. ¿Qué es lo que está declarando Dios? Dios está declarando lo siguiente. Mi hijo ha dicho que va a ir a Jerusalén, va a sufrir a las manos de los principales sacerdotes y de los ancianos, que va a morir y que va a resucitar. Sin corona no hay gloria, Pedro. Tú no quieres que lo haga, yo te estoy diciendo, este es mi hijo. Yo me complazco en él y en su plan, porque mi plan es su plan. Ahora, Moisés era el dador de la ley. Elías era el hacedor de los milagros, el que iba a rescatar al pueblo. Ahora es mi hijo, el dador de la ley, el rescatador del pueblo. Yo quiero que a él lo escuchen. No es igual que los hombres. Él es mi hijo, en quien yo estoy complacido. A él quiero que lo escuchen. ¿Qué sucedió con Pedro, con Juan y Santiago? Noten el versículo que sigue. A ese instante, al escuchar la voz de Dios, se tiraron, se tumbaron al suelo, cara a la tierra, llenos de temor, de miedo, atemorizados al escuchar la voz de Dios. Y Cristo se acercó a ellos y los tocó y les dijo, versículo 7, levántense y no tengan miedo.
Es como si Jesús les estuviera diciendo, no hay por qué tener miedo. Yo he subido, yo he estado con el Padre. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, esta noche los dejo con el mensaje y con el consejo. Cristo es el Rey. Él es el Mesías. Él es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cual nosotros podemos ser salvos. El Padre mismo dijo, Él es mi Hijo, en quien yo me he complacido. A Él y solamente a Él escuchen. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la Escritura que en tiempos pasados Dios nos habló de diversas maneras, en varias maneras por varias personas, pero en estos últimos días nos habla por su Hijo. A Él debemos escuchar. Lean sus Biblias y estudien conmigo en otra ocasión. Que Dios los bendiga.